Señor, te damos gracias por este momento que nos permites acercarnos a tu palabra. Te pedimos que esta verdad marque nuestras vidas de tal forma que transforme nuestro andar, nuestra dirección. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad y que el mundo sepa de que tu palabra es viva y es eficaz y que es capaz de transformar la vida de aquel que lo permite. Ayúdanos a nosotros el día de hoy a permitir que esta verdad transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Hoy domingo, un precioso día. Este fin de semana para los que viven en Estados Unidos fue celebración de independencia. Así que espero que hayan tenido un bonito tiempo, quizá en familia, quizá en amistades, pero que estén todos bien. Es tiempo también de peligro, porque cuando hay este tipo de fiestas también no faltan los malhechores que vienen tratando de causar sus daños, ¿no? Espero que estén ustedes muy bien, y el día de hoy estaremos hablando de esta preciosa palabra, cómo el amor de Dios ha venido a transformar nuestras vidas, y hoy veremos uno de los grandes ejemplos que tenemos en su palabra de una vida transformada a través del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar la historia en Hechos capítulo 26, versos 9 al 18. Y es la historia de Pablo. Tú la has leído, la has escuchado quizá muchas veces. En el libro de Hechos su testimonio aparece 3 veces. Nosotros estaremos leyendo uno de esos testimonios que está en el capítulo 26, verso 9 al 18, ¿no? Pablo, uno de estos grandes hombres que también escribió gran parte del Nuevo Testamento. Nos damos cuenta del impacto de Cristo en la vida del ser humano. Y eso es algo de lo que estaremos enfocándonos el día de hoy, acerca de este amor transformador. Y vamos a ver cómo la vida de este hombre fue transformada por el amor de Cristo. Y mi deseo, mi esperanza, mi hermano, es de que tú también hayas sido transformado de una forma radical por el amor de Cristo. Y si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor, tienes la oportunidad de que tu vida pueda ser transformada por el amor de nuestro Señor Jesús, ¿no? Así que todos tenemos una historia, con Dios, todos tenemos una vida pasada, todos tenemos un momento cuando nos encontramos con Cristo, y todos tenemos una vida al día de hoy totalmente diferente a la vida que teníamos antes. Al menos eso es lo que se espera, al menos eso es lo que refleja la vida cristiana. Entonces, a través de esos cambios, de esa transformación, es cuando viene nuestra seguridad de que realmente estamos en las manos de Dios. Porque si nuestra vida no ha sufrido cambios, mi hermano, alguien decía, si tu fe no te ha cambiado, tu fe no te ha salvado. Una frase muy real, porque nuestro cristianismo, una de las grandes evidencias que tiene es la transformación. Repetidas veces encontramos el contexto de una nueva vida, de nacer de nuevo, el hombre viejo, el hombre nuevo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese tipo de vocabulario nos habla de una transformación radical en el creyente. Así que hoy veremos a Pablo y veremos qué es lo que su palabra y su testimonio nos enseña a nosotros el día de hoy, ¿no? En algún momento fuimos convencidos igual por el Espíritu de Dios, y si no, te lo vuelvo a repetir, hoy es la oportunidad que tienes de iniciar una nueva vida con Cristo. Veamos lo que dice Hechos capítulo 26, verso 9 al 18. Dice Pablo, él está dando su testimonio ante uno de los reyes, y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él había creído que su responsabilidad era venir, estar en contra de lo que Jesús representaba. Recuerda, aquí Pablo nos está hablando antes de conocerle a Cristo, ¿no? Dice: lo cual también hice en Jerusalén. Dice: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Los sacerdotes le habían dado la autoridad a Pablo de ir a los pueblos para encarcelar a los cristianos. Dice: y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Te acuerdas cuando apedrean a Esteban, el que está guardando la ropa de los que están matando a Esteban a pedradas? La lapidación que existía en aquel entonces, todavía en áreas de Medio Oriente se practica la lapidación.
Pablo era el que estaba guardando la ropa, mientras aquellos estaban quitándole la vida a Esteban, ¿no? Entonces Pablo eso lo trae en la memoria, y cuando da su testimonio dice: y cuando los mataron, yo di mi voto. Muchas veces dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Él forzaba al cristiano a blasfemar, o sea, a hablar mal de Cristo. Si no maldices a Cristo, te quitamos la vida. Y eran obligados, y Pablo dice: eso era lo que yo hacía. Dice verso 11, ¿no? Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No se limitó al área donde él tenía cierta autoridad, sino que buscó la forma legal de ir a otros lugares, extranjeros, dice, para perseguirlos y también quitarles la vida. Pablo está mostrando este celo que tenía por lo que él creía, ¿no? ¿Quién era Pablo? En Filipenses capítulo 3, te lo voy a leer, verso 5 y 6. Si tienes la oportunidad de buscarlo, búscalo, Filipenses 3, 5, 6. Si no, escucha, aquí Pablo está dando sus características de la vida pasada, la vida antes de Cristo. Él está dando testimonio a los filipenses y les está diciendo: esto era lo que yo era antes, y si pudiera gloriarme de eso, tendría razón de hacerlo, pero me glorío en Cristo. Ese es el contexto en el que Pablo lo está dando. Nosotros lo vamos a usar para que podamos entender de dónde venía Pablo, quién era Pablo, cómo era su vida antes del cristianismo, ¿no? ¿Quién era Pablo? Verso 5 y 6 de Filipenses capítulo 3. Dice que era circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, él pertenecía al grupo de los fariseos, y en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Pablo da sus cualidades o características o lo que él era en cuanto a esta vida espiritual, en cuanto a esta vida social, ¿no? En cuanto al aspecto nacionalista. Recuerda este asunto de esta es nuestra nación y tenemos que defenderla como de costa. Pablo está diciendo en cuanto a este aspecto nacionalista, él dice: yo era del linaje de Israel. ¿Recuerdas? A Jacob le cambiaron el nombre para Israel. O sea, él está diciendo: yo vengo de esta línea de las 12 tribus. Allá cuando Dios inicia este pueblo de Israel, Pablo está diciendo: yo vengo de ahí. Yo soy capaz de seguir la línea de antepasados y llegar hasta Jacob, en otras palabras, ¿no? Hablando en este aspecto nacionalista, dice que él viene de la tribu de Benjamín. De Benjamín es donde viene el primer rey de Israel. De ahí es donde viene Saúl. Entonces Pablo tiene de qué enorgullecerse, por decirlo así, ¿no? Dice que era hebreo de hebreos. Algunos interpretan esta idea de hebreos entre que todavía mantienen su idioma original, no ha sido alterado. Y una de las cosas en nuestra cultura, cuando nuestro idioma es alterado por otras culturas, quiere decir que estamos perdiendo nuestra esencia cultural. Y al parecer esta frase de hebreos va dirigido hacia ese punto, donde Pablo dice: yo no he perdido esencia, yo me mantengo en lo más fiel hasta donde se puede, ¿no? ¿Qué tal en el aspecto religioso? ¿Cómo era Pablo en su aspecto religioso? De acuerdo a ese pasaje que leímos. Dice que fue circuncidado al 8º día. Eso habla de su familia, ¿no? La ley era de que cuando nacía un varón, al 8º día tenían que llevarlo a ser circuncidado. La circuncisión era la seña física de que pertenecía a la familia o era descendiente de Abraham, por decirlo así, porque con Abraham inicia este sello físico que es la circuncisión, donde están metidos en un pacto con Dios. Esta es la idea de la circuncisión. Es una marca que indica públicamente, ¿no? De que esta persona está en un pacto con Dios o es parte de este pacto con Dios. Entonces Pablo dice que él al 8º día fue circuncidado. Eso nos habla de la familia de donde viene Pablo.
Pablo viene de una familia respetuosa de los principios religiosos, ¿no? Eso habla de que Pablo fue desde niño, él fue metido en este pacto, en esta enseñanza, en esta religiosidad. Habla de que su familia era respetuosa de todas esas leyes religiosas, ¿no? Y también dice que era fariseo. Los fariseos era la secta más estricta en cuanto a la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Obvio, llegó el momento en que pasó de obediencia a exageración, ¿no? Comenzaron a poner las leyes más pesadas para el pueblo, algo que Jesucristo vino a aclarar en sus evangelios. Él viene a aclarar la esencia de la ley, ¿no? Entonces Pablo está diciendo, mira, en cuanto a la ley, yo era fariseo, yo cumplía con todas esas requerimientos y demandas que pedía la ley. Y para entrar a ese grupo tenían que analizar a toda la familia. ¿Cómo es la familia? Es una familia que tiene una moral, no tiene hermanos que andan desviados, quizá no son familias divididas, qué sé yo, no existe ese tipo de pecados en la familia. La familia tenía que estar bien moralmente para que pueda ser aceptado en el grupo de fariseos, ¿no? Y algo que él menciona también es de que él perseguía a la iglesia. Eso quiere decir que tenía un celo por sus creencias, él tenía un celo por lo que le habían enseñado, y él cazaba herejes. Una de las frases que en aquel entonces se mencionaba, cazador de herejes, quiere decir de que había llevado a ese nivel más alto este celo por su fe. Y aquí está hablando Pablo de su fe. Y en cuanto al aspecto moral, muy personal, él dice que en cuanto a la ley, él era irreprensible. O sea, no se le podía señalar de que faltara en algo a la ley que había aprendido. Ese es Pablo. Ese es Pablo el que está hablando de su religión. Pablo tiene una religión. Pablo tiene principios inculcados por su cultura, principios inculcados por su religión, principios inculcados por su familia, y el resultado lo está llevando a cumplir una tarea que él cree que es noble, que es perseguir a la iglesia y acabar con este evangelio que Jesucristo vino a enseñar, ¿no? Esa es la situación de Pablo. Pablo está seguro de sí mismo. Pablo cree que está haciendo lo correcto. Recuerda el verso 9 de Hechos 26, decía: había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él había creído que su responsabilidad era venir y hacer las cosas que fueran en contra de Jesús de Nazaret. ¿Ves el carácter de Pablo antes de Cristo? Nuestro punto hoy es ver esa transformación que Cristo hace en la vida del creyente. Ante los ojos de esta sociedad, Pablo estaba bien. Ante los ojos de los religiosos de aquel entonces, Pablo estaba bien. Ante la cultura en general, Pablo estaba bien. Ante la ley, Pablo estaba bien. Pero ante Dios no andaba bien. ¿Qué es lo que importa? Lo que realmente importa es cómo andamos con Dios. Ante sus propios ojos, él andaba bien. Ante tus propios ojos, mi hermano, mi hermana, tú andas bien. Ante los principios de tu religión o de tu cultura, tú andas bien. Eso está bien, pero asegúrate de que ante los ojos de Dios tú andes bien. Eso es lo que realmente importa. Pablo nos presenta cómo estaba él de acuerdo a su juicio ante sus propios ojos, ante los ojos de su comunidad religiosa y ante los ojos de su comunidad en general social. Un hombre respetable, un hombre al que Cristo viene y le sacude el mundo. Mira lo que pasa en el verso 12. Dice: yo estaba ocupado en esto de andar persiguiendo a la iglesia, y yo iba a Damasco y llevaba unos poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, él llevaba la autoridad dada por los sacerdotes para ir y perseguir a la iglesia. Verso 13 dice: cuando a mediodía, oh rey, porque le está hablando a un rey, dice: yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Era más fuerte
que el resplandor del sol, dice que la cual me rodeó a mí, y no solo a él, tiene testigos, a los que iban conmigo también. Recuerda que él no iba solo, él llevaba un grupo de soldados también posiblemente, ¿no? Dice, me rodeó a mí esa luz y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, le habló en el idioma que él entiende. Esto nos da a entender de que este mensaje es directo a él. Este mensaje va en relación a su cultura, va en relación a su religión, va en relación a sus raíces. Este mensaje es para lo que tú eres, Pablo, ¿no? Dice que le decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Y la pregunta que viene del cielo de esta voz es, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y usa la palabra Señor y está con mayúscula en tu Biblia, se está refiriendo a Dios. ¿Quién eres, Adonai? Que era el nombre que se usaba para el Señor. Él reconoce que esta voz que está escuchando, en medio de esta luz que le ha dejado sin ver y que ha rodeado a todos y que los ha tirado al suelo, él sabe que este es un poder sobrenatural, él sabe que este es Dios. Y hace la pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso le dice, dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Nadie tiene algo que le esté lastimando y lo sigue golpeando. No, tú te detienes para ya no estar hiriéndote más. Aquí la fe de Pablo es sacudida. Cristo, cuando se encuentra con alguien, sacude la fe de ese alguien. Cristo, cuando se encuentra o se cruza por el camino de alguien, ese alguien, su fe ya no sigue siendo la misma. Su fe ha sido modificada, ha sido trastornada, ha sido sacudida, y la fe de Pablo aquí ha sido sacudida. Pablo cuenta esta historia y nos relata un evento sobrenatural. Todo lo que había creído Pablo ahora está por el suelo, porque la voz le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo nos acaba de decir de que él creía su responsabilidad ir en contra de ese nombre. Pero ahora ese nombre tiene una voz y le está hablando y le dice, soy tu Señor y me estás persiguiendo a mí. Y es duro que me persigas a mí. No te veas en esa situación, mi hermano. Mi hermana. Pablo creía que estaba bien, sin embargo no estaba bien. Pablo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo creía, se veía justo delante de Dios, sin embargo no era justo delante de Dios. No sé si tú has creído que conoces a Dios y cuando Jesucristo se cruzó en tu camino te diste cuenta de que realmente no le conocías. Job, en su historia, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job también creía que le conocía, pero cuando le conoció, se dio cuenta que solamente había oído de él. Isaías, cuando entra al templo, también ve a Dios sentado en un trono y dice, ay de mí, soy un hombre muerto porque mis ojos han visto a Dios. Y yo soy pecador y habito en medio de un pueblo de pecadores, porque esta experiencia de encontrarte con Dios es una experiencia que sacude tu ser interno, sacude tu fe, sacude tus creencias, sacude donde está depositada tu confianza, sacude tu esperanza. Este evento, mi hermano, mi hermana, que tenemos con Cristo no es solamente un cambio de religión, no es un cambio de lugar. Antes me reunía en este lugar los domingos, ahora me reúno en este otro lugar los domingos. Antes aquellas eran mis amistades, ahora tengo nuevas amistades. No es solamente eso, mi hermano. Eso es un resultado muy superficial del cambio transformador del efecto Dios en tu vida. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma después de encontrarnos con Dios. Si tu vida sigue siendo la misma después de encontrarte con Cristo, mi hermano, realmente no tuviste un encuentro legítimo. Quizá creíste que habías entregado tu vida a Dios. Pero el tú rendirte al Señor implica un cambio transformador, un cambio radical en tu vida. Examinemos nuestra vida para ver si ese evento con Dios realmente nos sacudió y nos transformó.
Aquí la fe de Pablo ha sido sacudida. Un encuentro legítimo con Cristo va a cambiar la dirección que lleva a nuestra vida. Un encuentro legítimo, no simplemente emocional, no bajo la presión de otros, no por necesidad de aceptación en un grupo, no. Un encuentro legítimo con Cristo va a cambiar tu interior, la dirección que lleva tu vida, los planes que tú tienes, las relaciones que tú tienes. Todo es transformado por Cristo, porque es el mismo Dios. El que hizo los cielos y la tierra con su sola palabra, el que lo ha venido sosteniendo por miles y miles de años, el que pronto regresará por su iglesia, el que te sustenta de día y de noche, mi hermano, el que te guarda en las calles, el que te da la fuerza, el que te permite abrir los ojos cada día, el que te da una naturaleza preciosa para que la disfrutes y la veas y aprendas de ella y disfrutes y saques provecho de ella. Todo esto lo hizo con su sola palabra, y ese ser grande, precioso, único y majestuoso habita en la persona, y no es posible que la persona no sufra ningún cambio. Claro, esto tan grande que habite dentro de nosotros tiene que producir un cambio radical. No podemos seguir siendo los mismos, y Pablo nos está dando su testimonio y nos está haciendo ver de que él no es el mismo. Él dice: yo tenía una idea, yo tenía una visión, yo tenía una meta, yo tenía cierta concepción de mí mismo, yo creía ciertas cosas de Dios, yo tenía cierta creencia en cuanto a mi sociedad, a mi prójimo, quién era y quién no era, quién debía amar y a quién no debía amar. Y Pablo dice: todo eso vino a ser transformado por este encuentro que tuve con Cristo Jesús. Jesucristo dice: tú me estás persiguiendo a mí, Pablo. Pablo está persiguiendo a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Meterte con la iglesia es meterte con Cristo. Dañar la iglesia es dañar a Cristo. Dividir la iglesia es tratar de dividir a Cristo. Es herir a nuestro Señor. Y nuestro Señor siempre va a defender lo que ama. Iglesia, el Señor te ama. Mira lo que dice el verso 16. Dice: pero levántate, le dice la voz. Está tirado Pablo con sus sueños, con su religión, con sus creencias, con sus ideas, con su autojustificación, con su autopercepción muy digna y justa. Está tirado en el suelo y la voz le dice: levántate. No vine para destruirte, no vine para que te quedes tirado. Vine para cambiar tu vida. Levántate, dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y da el propósito el Señor aquí, dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. O sea, vas a dar testimonio de las cosas que has visto, pero también vas a dar testimonio de las cosas que voy a hacer contigo también, porque no es un evento. Cristo no es un evento. Cristo también es parte del resto de tu vida. Es un proceso en el resto de tu vida. No es solamente algo que sucedió, si no es algo que está continuamente sucediendo. Si no está continuamente sucediendo algo en tu vida y Cristo, mi hermano, algo anda mal en tu espiritualidad. Si ese evento, cuando Cristo viene a tu vida, te transforma, pero en el camino siguen pasando cosas tú y Dios, y si no siguen pasando cosas entre tú y Dios, algo no anda bien en tu espiritualidad. La voz le está diciendo a Pablo: mira, no se trata solamente del evento, no vas a dar testimonio solamente de esto, sino de que otras cosas que sucederán en tu vida, porque ahora vamos a estar en esta comunión. Dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Te envío a un lugar peligroso, te envío a hacer una labor donde hay peligro, pero no te preocupes, yo te voy a librar de ellos, pero tú tienes que ir a hacer esa labor. Verso 18: ¿para qué? Para que abras sus ojos. ¿Para qué vas a arriesgar tu vida, Pablo? Para que ellos abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí, hablando Jesús, el perdón de pecados y la herencia
entre los santificados o apartados. El evento Cristo en la vida del ser humano no solo le cambió radicalmente todo, sino que también le da una nueva misión, un nuevo propósito de vida, una razón por qué vivir. ¿Tienes tú una razón por qué vivir, mi hermano? ¿O eres tú alguien que piensa en terminar sus días? Dios trae un propósito en la vida. El encuentro con Cristo trae sentido a la vida, trae gozo en la vida, trae un por qué levantarnos cada mañana, un por qué esforzarnos cada día, un por qué buscar cada día, un por qué tratar de encontrar más de Él cada día. Eso es lo que sucede cuando Cristo llega a la vida del ser humano. Ahora es un creyente, ahora tiene una nueva dirección, que es la palabra de Dios en su vida, un nuevo plan, unas nuevas decisiones, un nuevo tipo de relaciones. Todo eso viene a afectar a Cristo en tu vida y en mi vida, mi hermano. El propósito que Jesús le muestra a Pablo, y es un propósito similar para ti y para mí, mi hermano, es de que sea testigo de Cristo. Tú y yo tenemos que ser testigos de Cristo. Debemos contarle al mundo lo que pasó en nuestro momento cuando nos topamos con el Señor. Tú y yo tenemos que decirle al mundo: mira, yo era así y me encontré con Cristo, y esto fue lo que pasó cuando me encontré con el Señor. Testigos de Cristo. Tenemos también que ser luz para los ciegos. Sí, Jesús, la voz que es Jesucristo hablándole a Pablo, le dice: mira, vas a tener que ir con ellos para que sus ojos se abran, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, y que salgan de la potestad o salgan del dominio de Satanás para que se metan al dominio de Dios. Hay un mundo que está esperando que tú y yo, mi hermano, mi hermana, nos pongamos las pilas. Hay un mundo que está ansiosamente esperando por tu testimonio. Hay gente que solamente va a entender y aceptar y creer tu testimonio porque te conoce, quizá, porque sabía cómo eras. No les prives de tu testimonio, que no te dé vergüenza, que no te dé, ay, ¿qué van a decir? No importa lo que digan. Lo que importa es lo que diga Dios. Ay, pero corro peligro. El Señor le dijo a Pablo: mira, no te preocupes, yo te voy a proteger. Corro peligro de que me rechacen, corro peligro de que ya no me acepten, corro peligro de que me dejen de querer, corro peligro de que la familia me haga a un lado. Está bien. Fuimos llamados a cargar nuestra cruz, fuimos llamados a morir por Cristo, fuimos llamados a hacer su voluntad a costa de nuestro sacrificio. La vida de Pablo es una vida nueva. Pablo tenía metas y Jesús le dijo: ahora tienes otras metas. Pablo tenía ciertos sueños y responsabilidades religiosas y el Señor le dijo: no, ahora tú tienes nuevas responsabilidades. Pablo tenía cierta forma de ver a la sociedad y Jesús le dijo: no, ahora tienes otra forma de ver a la sociedad. Pablo decía: aquellos son enemigos y estos son amigos, y ahora Cristo le dice: no, ahora todos son tus amigos, a todos los tienes que amar por igual, porque Dios no hace excepción de personas. Porque ahora ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos somos uno en Cristo. Ahora la perspectiva, la visión, la forma en que entiende la vida Pablo ha sido transformada totalmente, sacudida. Cambió la percepción de sí mismo. Porque él se veía autosuficiente, él se veía justo. ¿Recuerdas cuando nos da la lista de todo lo que era? Era fariseo, venía de la tribu de Benjamín, era hebreo de hebreos, era irreprensible en cuanto a la ley, y todas esas cosas que él nos dijo en los versos que leímos anteriormente. Habla de una autosuficiencia, habla de un análisis personal y decir: yo ando bien con Dios porque mira las cosas que hago. Él evaluaba su relación con Dios en cuanto a las cosas que hacía, no en cuanto al sacrificio de Cristo y el amor y la misericordia de Él hacia Pablo. Él evaluaba su santidad y decía: ando bien. Pero cuando fue evaluada por Dios, Dios le dijo: no andas bien. Él evaluaba su entrega a Dios y decía: ando bien. Pero cuando fue evaluada por Dios mismo, dijo: Pablo, no andas bien. Su autosuficiencia fue tirada al suelo.
los títulos que tenía. Él creía que por los logros que había tenido en su religión iba a ser más aceptado por Dios. Algunos creen que si tienen más títulos y más logros van a ser usados más por Dios. Si no te dejas usar ahora, no creas que con títulos el Señor te va a usar más. En lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Es la frase de nuestro Señor Jesús. No esperes, mi hermano, mi hermana, a tener un gran conocimiento de la palabra de Dios para poder comenzar a hablar de esta preciosa palabra. No, mi hermano, mi hermana, porque entre más aprendes de ella, más te das cuenta que menos sabes. Entre más te profundizas a ella, te das cuenta de que necesitas conocer más. Entre más te acercas a Dios, te das cuenta que más necesitas cambiar tu vida, más necesitas morir de ti. Y si esa es nuestra medida para iniciar a funcionar en la obra de Dios, entonces nunca vamos a terminar. Pablo tenía sus títulos, tenía la lista de sus antepasados y era algo que le enorgullecía, aquellas cosas terrenales y pasajeras. Y cuando fue tirado al suelo por esa preciosa luz que le encegueció y la voz que le habló, le hizo ver de que todo eso no era valioso. ¿Has tenido tú cambios así, mi hermano, mi hermana, en tu vida? ¿Has tenido ese cambio en cuanto a la perfección, en la percepción a ti mismo? ¿Te ves tú igual que como te veías antes o ahora sí te ves como un pecador? ¿O ahora sí te ves como alguien que constantemente necesita de Dios? ¿O ahora sí te ves como alguien que constantemente tiene que ir con Dios a arrepentirse, a pedir perdón, a pedir misericordia? ¿Te ves ahora como alguien que necesita de Dios, alguien dependiente de Dios, alguien que no puede vivir sin Dios, alguien que no puede salir a la calle si no se comunica con Dios, alguien que necesita esta relación constante, continua, diaria con Dios? ¿Has sufrido ese cambio, mi hermano, mi hermana? Si no has sufrido ese cambio en cuanto a la percepción que tú tienes de ti mismo, la percepción, la forma en que tú te ves a ti mismo, si no has sufrido cambio, eso es tiempo de arreglar esa relación con Dios. Porque un encuentro con Cristo cambia la percepción que tenemos de nosotros mismos. Pablo allá en Filipenses, cuando estábamos leyendo la parte de su descripción, él dice: ahora todo esto lo tengo por basura en comparación a Cristo. Ahora que conozco a Cristo, todo lo que conocía, digo, wow, todo eso es basura. Ese es el cambio que pasó Pablo. El otro cambio que tiene Pablo es la percepción con Dios. Él ve a Dios ahora de una forma diferente. No es el Dios que le habían enseñado. No es lo que él creía que Dios esperaba de él, realmente no es. Lo que él creía que Dios quería que hiciera, realmente no era lo que Dios quería que hiciera. El encuentro con Cristo te cambia la forma en que ves a Dios también. No es cambiar de religión, decíamos. No se trata de cambiar de religión. No se trata de cambiar de lugar. Es que tu vida ha sido cambiada. Es que tu vida ha sido transformada. Es que ya no eres el mismo. Es que no puedes ser el mismo después de Cristo. Cambió esa parte en la vida de Pablo. La percepción que tiene hacia los demás también. Ahora ve diferente Pablo a los demás. Los que eran enemigos ahora son amigos. Ahora todos aquellos son posibles personas que deben ser evangelizadas. Ahora todo aquel que se le acerca a Pablo va a escuchar de su testimonio y de su evangelio, del evangelio de Cristo, perdón. Ahora hay que amar a todos, ahora hay que respetar a todos, ahora hay que cuidar a todos. Ahora la relación es diferente, se ama a todos por igual. Este encuentro con Cristo, mi hermano, tiene que cambiar la forma en que vemos al prójimo. Esto tiene que cambiar la forma en que tú ves a tu esposo y a tu esposa.
Si era tu enemigo o tu enemiga antes, ahora que Cristo vino a tu vida, se debe convertir en esta persona a quien podemos acercarnos y hablarle del Evangelio, mostrarle el verdadero amor de Cristo, mostrarle cuánto ama a Cristo, a él o a ella, a través de nuestra vida. Sí, el Evangelio nos cambia radicalmente. El Evangelio nos empuja a eso, la relación con nuestros hijos, la relación con las personas en nuestro trabajo, todo eso cambia, todo eso es transformado, todo eso es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cambiar nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos, mis hermanos. Ya para terminar, mi hermano, mi hermana, este es el reto que puso a mi vida esta sección en la palabra de Dios, y este es el reto que quiero que ponga en tu vida también. Y te voy a hacer esta pregunta, mi hermano, y contéstala ahí en tu corazón. ¿Son verificables estos cambios en tu vida? ¿Has visto tú esos cambios en tu vida? Después de que Cristo llegó a tu corazón. ¿O sigues siendo la misma persona en estas áreas? ¿Has sufrido estos cambios o no han pasado estos cambios en tu vida? Si no han pasado estos cambios, mi hermano, mi hermana, pídele a Dios que haga esa transformación. Porque todo aquel que se ha cruzado con Cristo no ha sido la misma persona. Pregúntale a Pedro, pregúntale a Juan, a Santiago, a Andrés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, si siguieron siendo los mismos después de encontrarse con Dios. A cada uno de los personajes en la Biblia, si han sido los mismos después de encontrarse con Dios. Aquellas mujeres que siguieron a Cristo y le vieron después resucitado, no fueron las mismas después. Cuando tú ves el libro de Hechos, te das cuenta que son personas que andan ministrando, que andan evangelizando, que andan sirviendo. Ahora tienen una nueva misión, una nueva entrega, un nuevo deseo, un nuevo sueño, un nuevo anhelo, que es Cristo. Cristo lo es todo para el cristiano. La nueva vida es verificable, es verdadera, es real en Cristo Jesús. Así es, mi hermano, que así como esto habló a mi vida, espero que haya hablado a tu vida y que puedas dar testimonio de cambios radicales en ti. Si no puedes dar testimonio de cambios radicales en tu vida, ve con Dios. Abre tu corazón en honestidad, en sinceridad, y pídele que estas cosas se manifiesten en tu vida, y entonces verás que la vida cristiana realmente es diferente. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos, ahí donde estás sentado o parado, como tú quieras. Inclina tu rostro y vamos a encomendarnos a Dios. Padre, te damos gracias porque tenemos grandes ejemplos en tu palabra que nos recuerdan de que hay una fuerza sobrenatural en nosotros que cambia y transforma, que eres tú, Señor Jesús. Nosotros te hemos abierto nuestro corazón con la intención de que vengas, cambies y transformes, pero nuestro único deseo el día de hoy, si es que eso no ha pasado, es de que lo hagas. Padre, para aquellos que todavía no te conocen, que esta sea una oportunidad de conocerte y que tomen en sus corazones esa decisión, ese compromiso de buscarte, de seguirte y de que encuentren el cambio de sus vidas en ti. Padre, te damos gracias porque tú haces el cambio en todo aquel que lo permite. Te pido que cada corazón que ha escuchado este mensaje esté convencido de la necesidad de ti y esté convencido de tu poder para transformar, para cambiar, y que en humildad de corazón se acerquen a ti. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan, y espero que Dios haya hablado a tu corazón. Y si Dios habló a tu corazón, ahora espera una respuesta. Cada vez que Dios habla, espera que respondamos.
Que Dios te bendiga y que tengas una feliz tarde y una semana bendecida. Bye.